cambios tecnológicos han cambiado mucho de estas reglas de juego antiguas. ¿Cuál es una de las reglas de juego antiguas? Básicamente la visión de la vida, ¿no? Que la vida se dividía en estas 3 etapas donde cuando tú eras joven te tocaba estudiar, luego te tocaba la etapa del trabajo y a los 60 años te tocaba jubilar. Y eran como 3 etapas como bien diferenciadas. Eso hoy día está obsoleto. ¿Y por qué, Rafael? Porque hoy día en todas las etapas necesitamos aprender, necesitamos estudiar y ojalá poder empezar a trabajar desde jóvenes y probablemente sobre los 60 años vamos a estar vitales, vamos a estar activos, vamos a estar perfectos, ¿verdad? Y vamos a querer seguir aportando porque además vamos a vivir 90, 100 años. En medio de la pandemia del COVID-19, Julio perdió su trabajo de años. Una combinación de múltiples factores, entre ellos también cambios organizacionales, económicos y tecnológicos no necesariamente asociados al virus, produjo la lamentable situación. En este momento, Julio fue consciente de que no estaba enfrentándose solo a las típicas preguntas y posibilidades sobre el futuro del trabajo, sino a un presente que le había golpeado de repente, a un desafío inmediato que requería una urgente solución. Esto le está ocurriendo hoy, o le puede ocurrir mañana, a mucha gente en todo el mundo. Se habla del futuro del trabajo, de lo que viene, de cuántos empleos cambiarán o se esfumarán en la era digital y en medio de varias tendencias. Pero las cosas van tan rápido y son en la práctica tan difíciles de predecir con precisión que quizás deberíamos preguntarnos más qué está ocurriendo ahora, en este momento. ¿Cuáles son las tendencias que ya están teniendo impacto? ¿Sabemos reconocerlas? ¿Es realmente posible prepararnos? ¿Cuál es el presente del trabajo? ¿Y qué debemos hacer ya como personas y organizaciones? Sobre este tema conversaremos hoy con Denise Goldfarb, CEO de The People Future, expresidenta de Personas en Microsoft y Walmart, autora, consultora y destacada conferencista. Bienvenidos a este episodio de ODD Talks, el podcast de los Objetivos de Desarrollo Digital de Fundación País Digital. Hola Denise, bienvenida a este capítulo de los ODD Talks, este especial Día de la Mujer. Hola, Rafael, encantada de estar acá junto con ustedes. Bien, Denise, antes de empezar voy a apelar a tu rol de psicóloga. Julio perdió su trabajo, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Julio? ¿Qué es lo primero que necesita? Mira, a ver, creo que es importante que cuando uno está en este tipo de situación, lo primero es buscar su red de apoyo, ¿ya? Y hay a veces casos, ¿no?, de personas que pierden su trabajo y que durante semanas ni siquiera le cuentan a su familia, o no siguen saliendo todas las mañanas a trabajar, y creo que es importante primero armarse, ¿verdad?, de qué es lo que voy a hacer, contarle a la familia, hay que involucrarla, y cómo armar la red de apoyo. A veces algunas organizaciones te dan herramientas, como por ejemplo un programa Outplacement, donde te van orientando de cuáles son los siguientes pasos, pero la mayoría de los casos no, porque son programas que tienen un costo económico elevado. Y creo que en ese sentido lo importante es pararse, revisar cuál es el momento, ¿verdad?, que yo estoy enfrentando hoy día, evaluar y hacer una lista de cuáles son las habilidades, cuáles son los conocimientos, qué es lo que a mí me destaca como profesional, entender cuál es mi propuesta de valor que yo tengo para ofrecer al mercado y también conectar con cuáles son los intereses, ¿verdad? O sea, tal vez yo he hecho algunos cargos que hoy día no me gustaría volver a tener. Entonces, armar cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tu oferta, tu fortaleza, es uno de los primeros pasos, y empezar a armar tu plan de marketing en relación a identificar en el mercado puestos, organizaciones donde te gustaría trabajar. Y aquí lo más importante es a través de la red de contactos cómo tú puedes dar a conocer, ¿verdad? Primero, cuál es esta propuesta de valor, cuáles son estos cargos que tú quieres tener, y eso que ojalá lo sepa la mayor número de personas. ¿Por qué? Porque cuando uno solamente ve las posiciones que se publican, en realidad es un porcentaje bastante pequeño, ¿verdad?, de las vacantes reales. La mayoría de las vacantes no se publican, entonces por eso es tan importante de empezar justamente a generar con una red de contactos, dar a conocer tu propuesta de valor y conocer oportunidades que se están dando. Así que yo diría, muy en breve, ¿verdad?, en un minuto, eso yo diría que es lo que hay que hacer, pero creo que hay un proceso de autoconocimiento que es muy importante que hay que hacer y de cómo activar tus redes. Y yo te diría otra cosa, si yo pudiera hablar con Julio 6 meses antes de que estuviera en este momento, esto hay que trabajarlo de manera proactiva y hay que hacerlo antes, ¿verdad? Cómo uno define cuáles son los próximos pasos de carrera, cómo te preocupas de ir aprendiendo, ¿verdad?, de cómo te vas preparando para ampliar tus habilidades, ampliar tu experiencia y cómo también trabajas tu marca personal que tiene que ver con esta propuesta de valor.
Ahora, Denise, tú diriges una organización que se llama The People Future, pero tu trabajo tiene mucho de presente, es decir, de presente para el futuro, de preparación, de conocimiento, de reconocimiento del entorno también, lo que es muy importante, y que las personas estén siempre atentas a lo que está ocurriendo. Así que pongámonos en plan estratégico, ¿no? Julio tiene que entender, Julio, que somos todos nosotros, ¿no? En algún momento podemos ser cambios, exacto, ¿no? Y qué cambios están en este preciso momento ocurriendo, es decir, no que viene, ¿no? Sino qué cosas, qué cambios tecnológicos y no tecnológicos, que también pueden ser culturales, organizacionales, etcétera, están ya teniendo impacto en el mundo del trabajo. Sí. Mira, yo creo que acá hay un desfase entre lo que probablemente nos formamos muchos de nosotros en cómo funcionaba el mercado laboral y cómo realmente está funcionando hoy día. Porque el futuro del trabajo, como bien dices tú, lo estamos viviendo hoy día en el presente. Los cambios tecnológicos han cambiado mucho de estas reglas de juego antiguas. ¿Cuál es una de las reglas de juego antiguas? Básicamente la visión de la vida, ¿no? Que la vida se dividía en estas 3 etapas donde cuando tú eras joven te tocaba estudiar, luego te tocaba la etapa del trabajo y a los 60 años te tocaba jubilar. Y eran como 3 etapas como bien diferenciadas. Eso hoy día está obsoleto. ¿Y por qué, Rafael? Porque hoy día en todas las etapas necesitamos aprender, necesitamos estudiar y ojalá poder empezar a trabajar desde jóvenes y probablemente sobre los 60 años vamos a estar vitales, vamos a estar activos, vamos a estar perfectos, ¿verdad? Y vamos a querer seguir aportando porque además vamos a vivir 90, 100 años. ¿Ya? Entonces creo que ese paradigma de cómo vivimos la vida hoy día cambió. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que entenderlo ojalá lo antes posible, porque nuestro título universitario, ¿verdad? Aparecemos todos con esta, sonriendo en la cámara, ¿verdad? Titulándonos de la universidad y pensamos que eso era una garantía para toda nuestra vida profesional. Eso ya no es así, ¿verdad? No es así, entonces eso tenemos que actualizarlo, tenemos que seguir aprendiendo y no solamente se aprende a través de cursos, de programas, de diplomas, de máster, sino que también mucho se aprende con la experiencia, se aprende de otras personas bajo el modelo 70-20-10, ¿no? 70% lo aprendemos de la experiencia, 20% de otro y 10% lo aprendemos acá del estudio formal. Eso es lo que se llama, Denise, aprendizaje para toda la vida, ¿no? Lifelong learning, sí, eso te diría que es como parte de esa lógica, ¿no? Que yo creo que es parte de un mindset, de una mentalidad de cómo hoy día tenemos que ser aprendices toda nuestra vida. Y yo creo que es muy fácil comprobar lo que realmente es así, ¿no? Hemos visto estos últimos 2 años, hemos tenido esta avalancha de inteligencia artificial, ¿verdad? De cómo la podemos usar para ser más productivos. Hoy día se anunció, ¿verdad? La inteligencia artificial china, DeepSeek, o sea, todo el rato está cambiando mucho nuestro contexto y nosotros no podemos quedarnos atrás. Si nosotros queremos gestionar nuestra empleabilidad, que yo diría que es nuestro principal valor profesional, tenemos que estar aprendiendo de forma continua. Y ahora voy a tenerme en mi punto, porque lo escuché en una de tus entrevistas y de tu charla, en la que decías que hay muy pocas canas en las empresas hoy, cosa que me preocupa mucho, por razones obvias, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué está pasando? Porque estamos viviendo más años, nos están diciendo tenemos que aprender para toda la vida, tenemos salud para trabajar más allá de los 60, 70, incluso más. ¿Y qué está pasando en ese sentido? Yo te diría que hay un descalce que se está produciendo, ¿verdad? En el sentido de que las personas tienen hoy día mayor expectativa de vida. Chile, además, es un país muy longevo, ¿verdad? Me parece ir va de América Latina, si no me equivoco. Claro, sí. Hoy día es 78 los hombres, 82 las mujeres y eso todos los años se va aumentando. Entonces, por un lado, tenemos personas que viven más, es solamente comparar, ¿no? Hoy día cómo se ve una persona de 60 años versus cómo se ve una persona de 60 años hace 30, 40 años, ¿no? Es completamente distinto, no solamente el cómo se ve, el cómo se vive la vida, ¿ya? Yo creo que hoy día somos mucho más activos y queremos seguir aportando, ¿verdad? Probablemente eso de cortar a los 60 y que queremos jubilarnos y queremos jugar al bridge o queremos salir a pescar o coser, ya no es así. O sea, hoy día tenemos, yo creo, una adultez mayor mucho más activa. Pero por otro lado, cuando uno empieza a ver el mercado laboral tradicional, lo que son las ofertas de empleo, cuáles son las vacantes, entran muy pocas personas sobre 50 años, incluso te diría que el punto que se ha visto de inflexión es sobre los 45 años. Las empresas suelen contratar pocas personas de 45 años hacia arriba, ¿ya? Por distintas razones, ¿verdad? Porque uno podría decir, oye, a los 45 años tal vez una persona que ya tiene más experiencia profesional, entonces va a aspirar a sueldos más altos, entonces me voy a ir a un segmento en el fondo más joven, ¿ya? Pero por otro lado, hay una fuerza laboral activa, con un tremendo talento, que hoy día no está encontrando esa cabida laboral.
Y eso también está cambiando las modalidades de empleo, Rafael, así que ahí yo creo que hay una buena noticia. O sea, si tal vez dentro de los roles tradicionales, ¿o no?, uno ve que hay pocas personas mayores de 50 o 55 años en la organización, en el tema de las canas, empiezan a aparecer otro tipo de empleo y hay un fenómeno que es la economía gig, ¿ya? La economía gig que habla de los puestos en el fondo que no necesariamente tienen este formato de lunes a viernes, ¿verdad?, con un solo empleador, sino que son trabajos temporales, los fractional workers, los trabajos fraccionales, donde, por ejemplo, una persona que fue gerente de finanzas durante toda su vida en empresas multinacionales, hoy día puede ofrecer servicios on demand y donde puede entregar tiempo parcial, ¿verdad?, a ser gerente de finanzas tal vez en una empresa mediana. Ahí hay un win-win. ¿Por qué? Porque la empresa mediana tal vez no tiene el presupuesto como para pagarle un sueldo completo a este CFO y esta persona que tiene toda esta experiencia puede seguir aportando, ¿verdad? Tal vez no solamente en una empresa, sino que 2, 3 o más empresas. Entonces, esos son nuevas alternativas de trabajo que se está ofreciendo y yo diría que acá nuevamente la tecnología está teniendo un impacto importante por el tema del trabajo remoto, Claro. ¿verdad? Yo hoy día no solamente tengo que trabajar presencial en mi misma ciudad, en mi mismo país, sino que hoy día tengo abiertas las puertas del mundo, ¿verdad? Puedo optar a trabajar por proyectos en otros países. En la medida que yo sepa inglés, se me van a abrir también más oportunidades y eso te abre también otras alternativas. Y existen hoy día portales de empleo específicos para ese tipo de oportunidades, que no son tal vez las que nosotros conocemos. Hay portales como Workana, Fiverr, Upwork, ¿verdad?, que te ofrecen ese tipo de oportunidades en el fondo de trabajar por proyectos. Incluso yo te diría, el siguiente ejercicio, Rafael, este tema de los fractional roles, busca porque hoy día muchas personas se están autodescribiendo, dicen CMO fraccional, gerente de marketing fraccional o CFO fraccional. ¿Por qué? Porque esta nueva modalidad donde yo me voy a emplear, ¿verdad?, por tiempo parcial y existe este win-win. Hablaste de tecnología, Denise, y vamos a ese punto precisamente, ¿no? Habilidades del siglo XXI. Lo que más escuchamos hoy, es decir, Sí. hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cambios tecnológicos, conectividad, etcétera, y lo primero que sale es habilidades del siglo XXI. Sí. Pero parece que nos olvidamos a veces de las habilidades de siempre, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento crítico, cuando hablamos de comprensión lectora, cuando hablamos de escribir bien, por ejemplo, que lo vemos a veces con tanta preocupación los resultados escolares y muchas cosas más, ¿no? ¿No te parece que deberíamos de hablar más de esas habilidades de siempre, esas que nunca van a perder vigencia? Mira, hoy día ha cambiado mucho. Antes se hablaba de las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿verdad? Y como que las que tenían más valor eran las habilidades duras, que tenían más que ver como con conocimientos concretos, ¿verdad?, con capacidades técnicas. Y hoy día se ha demostrado que tienen más valor las habilidades que antes eran las blandas y que hoy día se llaman las power skills, ¿ya? Y que tienen mucho que ver con estas habilidades de siempre y que no necesariamente tienen que ver con acumulación de conocimiento, porque hoy día la verdad es mucho más efectivo que nosotros, los computadores, ¿verdad?, en acumular conocimiento, pero tiene que ver mucho con la manera de razonar y con la manera de cómo nos desenvolvemos con otras personas, ¿ya? Hay un informe muy interesante que hace cada 2 años el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que se llama el Future of Jobs. Y acaba recién este año de publicar cuáles son sus nuevas predicciones y ellos anticipan cuáles van a ser como las habilidades del futuro. Y en este caso dicen el 2030 cuáles van a ser las habilidades más valoradas. Y yo te diría que hay un mix, ¿ya?, entre habilidades un poco más técnicas, pero muchas de estas habilidades de siempre, como dices tú. Menciona en los 3 primeros lugares habilidades que tienen que ver con tecnología, con inteligencia artificial, con el tema de manejo Big Data, con temas de ciberseguridad, pero nombra pensamiento creativo, nombra pensamiento analítico, nombra también este tema de esta capacidad de adaptarse, el tener resiliencia, agilidad, el aprendizaje permanente también y liderazgo e influencia social. Entonces, yo te diría que hay un mix entre que para no quedarte atrás, sí es importante que tengas ciertos conocimientos, este tema de el conocimiento tecnológico, pero vas a tener que diferenciarte también con estas habilidades que son netamente humanas, ¿verdad? De el cómo tú le aportas esa mirada creativa, cómo otorgas ese pensamiento crítico y también cómo tú te relacionas y desarrollas vínculos con otras personas. Sí. Y Denise, bueno, justamente sobre ese punto hablábamos en uno de los episodios sobre los prompts, ¿no? Que dices, bueno, parte de las habilidades del siglo XXI son saber hacer prompts. Pero eso es toda la vida. Estoy leyendo un libro de Mariano Silman, ahora, Artificial. de inteligencia artificial, justamente dice, el primero que hizo prompts y que se preocupó por los prompts fue Sócrates. Se preocupaba por las preguntas, precisamente. Entonces, a eso me refiero un poco, que bueno que lo hemos conversado sobre las habilidades de siempre. ¿Tienes una fórmula
en tu libro, que veo que lo tienes por acá, Consciente de mi futuro, que se llama CAM, ¿no? Carrera, aprendizaje y marca personal. ¿Qué significa todo eso, no? Entiendo que esto es una fórmula que comprende un conjunto de acciones, precisamente para hacer para el presente del trabajo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, este es el libro, ¿verdad?, que publiqué el año pasado, así que ya lancé la tercera edición de este libro, que se llama Consciente de mi futuro, y que habla justamente de eso, ¿verdad? Cómo evitamos que Julio llegue este momento en que lo despiden de su trabajo para empezar a pensar en cuáles van a ser sus próximas etapas. Entonces, esto es un llamado de atención, especialmente a la gente que está hoy día muy cómoda en su trabajo, ¿verdad? Que tal vez se siente muy tranquila, muy cómoda, ¿verdad? Porque tal vez lleva mucho tiempo trabajando en la misma empresa, pero en algún minuto eso va a terminar. Y eso es algo que la verdad está firmado, ¿verdad? En una parte. O sea, todos en algún minuto vamos a perder nuestro trabajo. Y por lo mismo creo que es importante que nosotros seamos los dueños, ¿verdad?, de nuestra carrera y que nosotros definamos qué es lo que queremos que nos pase. Esto no se puede delegar, Rafael, y yo creo que eso es parte de la nueva lógica, ¿no? Antiguamente uno entraba a una empresa, probablemente estabas mucho tiempo y era como la empresa la que se hacía cargo de tu desarrollo de carrera, de abrirte oportunidades, o incluso tu líder, ¿verdad? Era el que te decía, Rafael, ya estás listo para tu próximo rol. Eso hay que dejarlo en el pasado. Primero, porque probablemente, casi seguro, no vamos a trabajar toda la vida en la misma empresa, entonces en el fondo esa es una responsabilidad que yo no se la puedo delegar, ¿verdad?, a mi empresa de turno, ¿ya? Y porque además nadie va a ser capaz de conocernos como nos conocemos nosotros mismos. Nadie va a ser capaz de entender cómo nosotros vibramos cuando hacemos una actividad específica, o nadie va a poder conocer nuestros intereses. Eso solamente está acá en nuestra cabeza, está en nuestro corazón, entonces por eso tenemos nosotros que tener esta reflexión profunda. Y la fórmula CAM nace a partir de justamente de esta importancia de cómo nos damos cuenta. La fórmula CAM tiene un autodiagnóstico que tiene un test online y que lo puede hacer cualquier persona en www.consciente.com, consciente con el número 100, y te va a dar un resultado. Entonces te va a decir, Rafael, tú eres 65% consciente de tu futuro, y te va a dar 5 dimensiones y te va a decir cómo estás en cada una de ellas y cuáles tienes que trabajar más. Y todo esto diría que nace a partir de mi propia experiencia trabajando 23 años en grandes empresas, pero también mucho por una crisis laboral que yo tuve. Yo a los 40 años llegué al rol de mis sueños, que también lo nombro, ¿verdad?, en la charla TED, y digo, oye, llegué al rol que siempre quise, pero todavía me quedan 20 años de carrera. ¿Qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante? Porque me doy cuenta que no puedo seguir haciendo lo mismo, ¿ya? Y a uno le cuesta pensar su carrera de forma no lineal, porque generalmente cuando pensamos en nuestra carrera pensamos, ¿cuál es mi título universitario? ¿Cuál es mi experiencia? Entonces un poco más de lo mismo, tal vez probablemente con más responsabilidad. Y esa es la lógica antigua, esa es la lógica de la escalera corporativa que hoy día está obsoleta. Tenemos que abrirnos, esto tiene que ser un abanico de nuevas oportunidades, identificar, ¿verdad?, cómo nosotros, en qué nos destacamos, qué es lo que nos gusta hacer, con qué vibramos, y en ese sentido poder identificar todos los ámbitos donde yo podría aportar en el presente y en el futuro. Y esto es la fórmula CAM, ¿ya? Entonces la fórmula CAM habla de carrera, cómo armar tu plan de carrera basado no en tu título universitario, no en tu experiencia pasada, sino que en cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus intereses, y poner hitos concretos, ¿verdad?, a corto, mediano y largo plazo. Esto es lo mismo que cuando una empresa hace la planificación estratégica, ¿verdad? Pone un escenario, claro, pero acá la planificación estratégica la hago sobre mí, ¿verdad? Entonces hago, ojalá, basarse en 5, 10 años incluso, y poner hitos que tú quieres que ocurran en cierto periodo de tiempo, ¿ya? Entonces tiene que ser, ojalá, lo más concreto posible. Cuando tú tienes tu planificación de carrera, que es la C, tú pasas a la A, que es aprendizaje. Tú te preparas. Cuando yo logro visualizar el futuro, puedo tomar buenas decisiones en el presente. Entonces, hoy día en el presente, yo armo mi programa de aprendizaje con esta lógica que expliqué del 70-20-10. Cuáles son las experiencias que tengo que tener, de quiénes puedo aprender y también cuál es el estudio formal que yo puedo acceder. ¿Y qué pasa? Yo puedo tener muy claro lo que quiero hacer. Me puedo haber preparado, saqué certificados, ahora tengo nivel, qué sé yo, súper arriba en inglés. Pero si la gente que toma las decisiones no me conoce, no voy a tener las oportunidades que yo quiero. Y por eso viene este tercer elemento, que es la marca personal. Que yo sé que es un concepto sobre el cual se ha hablado mucho, está un poquito manoseado, y mucha gente como que no le gusta, no me hables de marca personal. Pero en realidad la marca personal es un concepto maravilloso, yo diría, Rafael, porque habla de cómo tú conectas con lo más íntimo, lo que te moviliza y conecta con esa propuesta de valor y con tu propósito personal, ¿verdad? Cómo tú quieres aportar al mundo, en qué tú te destacas y cómo tú quieres aportar al mundo y cómo lo comunicas.
Y aquí esto se divide, se abre en dos pilares. Uno, ¿cuál es tu red de contactos? ¿Cuáles son las personas que te conocen y que conocen de fuente directa, ¿verdad?, tu propuesta de valor. Y segundo, está la marca personal digital, ¿verdad? Que personas que tal vez no conoces tú presencialmente pueden acceder y conocer esta propuesta que tú tienes. A eso justamente te quería referirme, Denise, la de la marca digital, ¿no? Porque yo entiendo, y un poco por lo que capté también de muchas de tus conversaciones, que la marca no es solamente tu prestigio, tu propuesta de valor, sino que te vean, el ser visible, ¿no? Y creo que la marca digital tiene un poco que ver con eso, ¿no? Y eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Porque además hoy la podemos construir relativamente rápido y la podemos destruir en un segundo, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos das en esa materia? Mira, cuando nosotros queremos conocer a alguien, saber más de alguien, por cualquier razón, laboral o personal, ¿o no? Llega un nuevo compañero de trabajo, llega un nuevo líder, por ejemplo, o, oye, voy a hacer con una persona por primera vez, yo quiero conocer más de la persona. ¿Qué es lo que hago instintivamente para conocer de la persona? Voy a sus redes sociales, voy a su LinkedIn. Lo pongo generalmente en Google, ¿verdad? Para ver todo lo que aparece y ahí voy viendo, ¿verdad? Y voy pinchando las redes sociales. Eso es algo que uno ni siquiera se lo cuestiona, Rafael. Antiguamente, si yo te hubiera hecho esta pregunta hace 10, 15 años, tal vez uno dice, bueno, trato de pensar quién lo puede conocer, levanto el teléfono, pido recomendaciones. Y eso tal vez es algo que uno hace, pero después de haber buscado en internet qué información aparece, ¿ya? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender y que cada uno de nosotros hace automáticamente todos los días. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que ese mismo ejercicio que nosotros hacemos para buscar a otros, cientos de personas lo hacen buscándonos a nosotros. Buscan a Rafael y buscan a Denise y ven qué es lo que aparece. Y ahí aparecen muchas cosas. Aparece información que tiene que ver con lo laboral y también información que tiene que ver con lo personal. Entonces nosotros tenemos que curar esa información, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que la información que va a aparecer publicada es información que realmente nos describe cómo somos. Y que además es mucha, porque es todo lo que hemos dejado a lo largo. Todo nuestro rastro, toda nuestra huella digital. Entonces creo que tenemos poca conciencia de eso. De hecho, el ejercicio de googlearse es algo que yo recomiendo hacer ojalá una vez al mes, ¿ya? Como de ser muy consciente de qué información aparece de ti cuando alguien te va a buscar. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber plasmar, ¿verdad? Que es lo que queremos que las personas conozcan de nosotros. Desde el lado laboral, la red profesional más grande del mundo es LinkedIn, ¿verdad? Bueno, yo soy, por ejemplo, instructora también en LinkedIn, tengo 10 cursos publicados ahí, y me he dado cuenta de la potencia, ¿verdad?, de esta herramienta, ¿verdad?, de cómo tú puedes llegar con tu mensaje, cómo puedes lograr que atravieses fronteras, ¿verdad?, para que personas te puedan conocer. O sea, a mí me acaban de invitar, por ejemplo, a participar en un congreso de recursos humanos en Dubái. Y eso fue a través de LinkedIn, porque yo tengo también mi perfil en inglés. Entonces creo que de verdad es una herramienta que abre puertas, ¿verdad?, para darte a conocer, para llegar a nuevos clientes potenciales, ¿verdad? Entonces es algo que cada uno debería saber contar su historia también dentro de LinkedIn. Y pasa que mucha gente la tiene abandonado, ¿verdad? Y, es que a mí no me gusta, no le dedico tiempo, tengo una foto antigua, no tengo actualizado los últimos roles, o no escribo mucho, ¿verdad? O sea, es difícil hacerte una idea y creo que eso es algo que bajo esta nueva mentalidad digital todos deberían preocuparse mucho más, ¿verdad? Porque es uno de los 3 pilares, ¿verdad? Carrera, aprendizaje y marca personal. Entonces es relevante, marca personal digital y cultivar tu red de contactos. Denise, tu visión respecto a cómo podemos equilibrar algunas cosas, ¿no? Tendemos a ver en la escuela y en la educación algo más o menos utilitario, instrumental, es decir, nos educamos para conseguir un trabajo, ¿no? Educamos para la empleabilidad, que es importante, por supuesto, porque de eso vivimos de trabajar, pero a veces parece que se nos olvida la educación para la vida. ¿Cómo equilibramos un poco esto? Muchas de las cosas que hoy estamos aprendiendo para nuestra empleabilidad van a cambiar necesariamente, como está afirmado, es decir, ya están cambiando algunas, ¿no? Pero parece que a veces nos olvidamos un poco de esa educación para la vida, de esas cosas que nos llenan el espíritu un poco, que pueden ser muchas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos equilibrar eso? Mira, creo que las nuevas generaciones van a tener un escenario complejo. Creo que más complejo que lo que tuvimos nosotros, y en ese sentido yo creo que hay una urgencia, si tú me preguntas, de entender cuáles son las herramientas que le estamos dando hoy día, especialmente a las nuevas generaciones. Nosotros ya cumplimos nuestra edad, ¿no? Pero creo que hay un foco especial en las nuevas generaciones que están pasando. ¿Por qué? Porque van a tener un escenario mucho más complejo. La tecnología tiene un crecimiento exponencial, entonces si ahora crece rápido, después va a ser mucho más rápido, ¿verdad?, la velocidad de este cambio. Así que el lifelong learning va a ser algo absolutamente básico, ¿ya? Y
Y creo que hoy día estamos en un déficit importante. Creo que la pandemia hubo un retroceso muy importante. Y si yo pudiera dar un mensaje, ¿verdad?, de dónde creo yo que tiene que estar el foco, creo que está en la educación primaria, ¿ya? O sea, los fondos destinados a la educación primaria, la verdad es que son muy limitados. Hay un estudio que se hizo el 2024 del nivel de comprensión lectora de alumnos de segundo básico en toda la región metropolitana. 60% de los alumnos no tenía el nivel necesario, el nivel mínimo Y está necesario. pasando en muchos países. Y ya estoy hablando de la región metropolitana, o sea, ni siquiera en el fondo de regiones. Entonces podemos decir que, claro, más de la mitad de los alumnos hoy día ni siquiera saben leer y escribir bien. Ya no tienen ese nivel de comprensión lectora. Entonces, yo te diría eso, claramente sí es una habilidad para la vida, ¿verdad? O sea, Entonces, ojalá podamos tener como ese balance, ¿no? Como de entender cómo vamos desde lo básico, ¿no? Creando como estos cimientos, cómo a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes hoy día le estamos dando estas herramientas. Y si tú me preguntas dos ámbitos de competencia que creo que van a ser transversales, me cuesta separar a mí un poco tal vez el tema trabajo y la vida, pero creo que hoy día las nuevas generaciones tienen otras miradas, tienen otras aspiraciones. No necesariamente quieren ir a trabajar en una gran empresa, no quieren ser gerentes, ¿ya? Y muchos de ellos quieren ser emprendedores, quieren viajar, quieren ser nómades digitales. Entonces, yo creo que tanto las habilidades digitales como las habilidades de emprendimiento, en esta mirada de emprender, van a ser fundamentales para esta nueva generación. Yo le pregunto a mi hija que tiene 16 años, ¿tú te imaginas trabajando en una empresa? ¿Quieres ser emprendedora? Mamá, yo no quiero que nadie me dé órdenes, así que yo voy a ser independiente, me dice, ¿ya? Entonces, tenemos que conectarnos con eso y que además va a ser un escenario mucho más complejo, va a ser mucho más competitivo, ¿verdad? Y cómo te diferencias en este nuevo entorno va a ser un desafío. Y ahí va a ser muy importante mantener también en esta educación la curiosidad intelectual, el hambre de conocimiento, porque esas son las cosas que al final nos van a ayudar en ese trayecto, en ese mundo, como dicen por ahí, volátil, complejo, incierto y ambiguo, ¿no? Claro, Y que se van a presentar más en estas futuras generaciones. Ya para ir cerrando, Denise, tenemos un año 2025 bastante desafiante en muchos sentidos. Vienen elecciones en Chile, están en estos momentos los directores programáticos preparando sus programas, los que van a hacer los programas de sus candidatos y de un futuro gobierno. Y le estamos preguntando a todas las personas que pasan por este podcast, si tuvieran que sugerir algunas prioridades estratégicas para el país, importantes, que las tengan en cuenta, que no pueden faltar ahí en materia de políticas públicas, de diseños estratégicos, ¿qué sugerirías tú? Bueno, vuelvo al tema de la educación, poniendo primero el foco en la educación primaria, ¿verdad? Lo que es la enseñanza básica. Yo creo que ahí es en el fondo una herramienta de cómo evitar también la desigualdad social, ¿ya? Yo creo que ahí está la base de todo. O sea, hoy día hay una correlación, ¿verdad?, muy importante, que entre mayor nivel de estudios tú alcances vas a acceder a trabajos, ¿verdad?, mejor remunerados. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante. Y lo otro que está pasando también tiene que ver con cómo está tomando forma, ¿verdad?, el tema de la creación y la eliminación de empleo. De hecho, en este último informe del Future of Jobs se dice que se van a crear 170 millones de empleos y se van a destruir 92. Igual el saldo es positivo, ¿verdad?, 78 millones de empleos. Pero la proporción de cuáles son esos cargos hoy día tiene la siguiente forma, ¿verdad? Hay cargos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, que son cargos que están creciendo. Otro ámbito que está creciendo mucho es el desarrollo de la salud, ¿verdad? O sea, este mismo tema de la expectativa de vida está generando mayor demanda de profesionales del ámbito de la salud y también la transición energética. Entonces, son profesionales altamente, ¿verdad?, capacitados, especializados. Eso es un ámbito donde están creciendo la demanda de empleo. Y el otro ámbito donde está creciendo la demanda de empleo tiene que ver con el frontline, ¿verdad? Tiene que ver con la agricultura, con los cargos de delivery, de construcción, y que son cargos principalmente físicos, ¿verdad?, que están acá. Entonces, esto está generando este reloj de arena, ¿verdad?, en que acá está aumentando la demanda, estos cargos altamente especializados, que son muy cognitivos. Después está todo el knowledge worker, que se llama también, ¿verdad?, o el white collar. Después está abajo, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con este trabajo físico, o el blue collar, ¿verdad? Y al medio, todos los cargos entre administrativos, analistas como un nivel más básico, son los cargos que se están automatizando. ¿Ya? Entonces, esa es la nueva forma. Lo más susceptible hoy día de ser automatizado, que se están eliminando, ¿no? Entonces, es una realidad que yo creo que hay que prepararse, que tiene ese potencial de generar aún más desigualdad. Entonces, por eso yo creo que hay que corregirlo desde la base, ¿no? Desde, ojalá, como más niños, como más jóvenes tienen acceso a educación de calidad, temas básicos como la comprensión lectora, base clave para el lifelong learning. Claro.
Bueno, Denise, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido interesante. Podríamos pasar aquí seguramente mucho rato más conversando, pero se nos va el tiempo. Así que muchas gracias una vez más por esta interesantísima conversación, esclarecedora además, para ayudar a los tantos Julios que estamos por ahí, por la vida, Julios y Julias, que nos pueden en algún momento ver enfrentados a estos desafíos, ¿no? Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Y a todos los que nos siguen en los Detox, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.